Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a seguir viendo el trabajo práctico de diodo Zener. Vamos a hacer la segunda parte, la tercera, y vamos a ver si podemos llegar a empezar algo de la cuarta parte. En la segunda parte dice determinar el funcionamiento del diodo Zener en polarización directa. ¿Sí? El circuito propuesto es una resistencia con el diodo Zener en directa, el 4740. Yo acá tengo el archivo que habíamos estado haciendo la semana pasada. Tengo el 4744. Vamos a buscar el que dice el práctico, 4740. N 4740. Ah, y lo vamos a poner en polarización directa. Bueno, después, ¿qué más dice el trabajo? Profe, Decime. hoy estuve tratando de, digamos, de empezar el trabajo y no podía, no me encontraba el Zener, ese Zener, el 4744, y no sabía cómo hacer, digamos, para ponerlo. Lo buscaba, Eh, digamos, en esa parte y no había ningún Zener 4744. No sé si es necesario tener alguna librería específica o se inicié sí, mal el programa. no, fíjate que acá yo tengo el 4744 y está bueno, en la caché porque lo he estado usando, ¿no? Pero está en una librería que se llama Diodo, ¿sí? Entonces, si yo me fijo acá en las librerías, vos con esta solapita agregas librería, por ejemplo. A mí no me deja agregar. Ah, no, sí, sí me deja, porque yo tenía todas seleccionadas por defecto, pero no, aparentemente me deja. Acá en esta ruta, Tools, Capture, Library, Spice, ¿sí? Están todas las librerías tienen la extensión .olb. Ahí tendrías que buscar una que se llama Diodo. ¿Dónde está? Ahí está, diodo, y seleccionala para que la abra, ¿sí? Como yo ya la tengo, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar la librería entre todas las que tengo yo cargadas. Diodo, ahí está, diodo, y fíjate acá la simbología abajo de cada uno, son todos diodos y diodos Zener, ¿sí? Fíjate todos los diodos que te ofrece esa librería y ahí está el 4744. Un diodo túnel en ese caso, hay un diodo común, ¿sí? Etcétera. Eh, 4744, ahí está, 1N4744. No deberías necesitar nada, sí verifica de que tengas cargada esta librería de diodo. Y es un diodo genérico el 4744, así que no debería faltar en tu librería de diodo. ¿Ok? Ah, Claro, perfecto, gracias. ahí, ahí, profe, yo soy del mismo grupo que él, intentamos y te dejaba agregar librería, pero a la hora de iniciar el programa te salta opciones de cómo lo querés iniciar. Hay que apretar una en específico para que te ingrese directamente todas las librerías y que tengas todo, o cómo hay que hacerlo. No, la verdad que no sé cuál es la opción que decís. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar, lo vamos a abrir de nuevo, pero no me recuerdo
¿Qué opción es la que Creo que a la pide? hora de crear un Acá, nuevo proyecto, claro, acá, claro, acá sí tenés que poner Orca Capture y bien, bien. creo que cuando creas un nuevo proyecto, tenés que poner New Project, no Design, Library, ni nada por el estilo, ¿sí? Un proyecto. Y cuando te abre el proyecto, si recuerden, esto lo habíamos visto la semana pasada, de dejar tildado Analog and Mix ID, le ponen el nombre del proyecto, le dan OK y se los va a guardar por defecto acá abajo, o ustedes pongan el lugar donde lo quieren guardar, y listo, no Después habría de más. esto, profe, viene. Después de esto nos salta una opción. O sea, ponemos el nombre y nos saltaba una opción de... también a lo mejor usted ya lo tiene como predeterminado la opción que quiere que se abra. Ahí, Pero si no, de último. Create Sí, creo Base. que sí. Bueno, esto debe ser, como un formato de librería de base, o sea, de librería no, de archivo de base, ¿sí? En donde Analog GND Symbol aparentemente son todos los símbolos analógicos. La verdad que acá no sé qué decirles. Busquen esta Analog GND Symbol y vean qué es lo que pasa, ¿sí? Dale, Pero de dale. última, les Sí, si no abra de lo que, última, claro, le vemos. abro lo que les abra, acuérdense, ahí, Design, y en Página, ya tienen la librería, por defecto les pone la masa, para que no se lo olviden, y acá el simbolito empiezan a seleccionar. A mí no sé qué es lo que puedo llegar a tener yo seteado, pero por defecto me incluye todas las librerías. Pero si no les incluye, busquen la de diodo y la agregan. Claro, claro, de última la buscamos librería por librería, total te deja buscarla y vamos poniendo. Claro, Así que, sí. bien, gracias, profe. Eso. No, bien, entonces estábamos con esa parte del diodo, lo poníamos en directa, a ver qué resistencia tenía, R2 de 470 ohm, 2 vatios, 470, vamos a poner entonces 470 ohm, y ¿qué dice después? Variar la VCC desde 0 a 15 voltios y medir la corriente y la tensión en el zener permanentemente, completar la tabla, modificándola en caso que sea propuesto, de que sea necesario. Fíjense que los pasos que da al principio, 0, 0, 5, 1, 2, 3, son como hacen pequeño análisis al comienzo de la curva del diodo. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero vamos a variar con más detalle, o sea, vamos a variar en paso de 0,2, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿sí? Pero vamos a hacer un detalle un poquito más minucioso al principio, ya que contamos con el simulador y que eso no nos genera tanta dificultad ir haciendo, largamos. Había quedado de la semana pasada. Ahí estamos, 0 voltios. Parece que había alguien. No, no hay nadie. 0 voltios. Vamos a correr esto un poco. Acá está mostrando la potencia y la corriente. En realidad la corriente la tenemos acá. Entonces vamos a eliminarlo acá para que no confunda. Esto también lo vamos a eliminar para que no confunda.
0 voltios, y esta es la potencia en la resistencia, la vamos a poner por acá, y esta tensión ya la tenemos acá en grande, y esta es la tensión en el diodo Zener que vamos a ir controlando. Bien, vamos, 0,2 voltios, simulamos, ¿sí? Da 172 milivoltios en el diodo Zener, y la corriente 58. A ver, vamos a hacer una cosa para que lo tengan bien presente. Vamos a poner esto en grande, cambiamos, vamos a poner un 14, ok. Esta es la tensión de fuente y la tensión del diodo Zener también en 14, y ahí tenemos los tres parámetros. Este lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí arriba quedan los tres parámetros que tenemos que ir controlando para hacer la gráfica. Vamos a ver con el próximo paso, 0,4, simulamos. ¿Sí? Ustedes van tomando nota o después repasan el video y van tomando nota para hacer la gráfica. El que se anima y quiere hacer la gráfica ya con el programa, no hay ningún problema haciendo un barrido paramétrico como habíamos hablado la semana pasada, pero es algo que todavía no vimos y bueno, no es tan difícil, pero no lo vimos. Entonces, si alguien lo quiere practicar un poco, lo ve algún video, algún tutorial en YouTube y lo hace y puede hacer la gráfica. 0,9, ¿sí? Seguimos, 1 voltio. Seguimos, 1,2 voltios. Seguimos, 1,4 voltios. Bien, la corriente ya es de 1,9 miliamperes. 1,6 voltios. Bien. 8 voltios. Si alguien tiene alguna duda, está perdido de qué es lo que estamos haciendo, me interrumpe y me pregunta. Después pasamos a 2 voltios. Vamos a seguir subiendo en pasos pequeños, 2,2, por lo menos hasta que se estabilice un poco la tensión en el Zener. 2,4 voltios. 6 voltios. 8 voltios. 3 voltios. Ahora sí, vamos a un paso un poquito más grande, 3,5 voltios. 4 voltios. 4,5 voltios. 5 voltios. 5,5 voltios. 6. 6,5. 7.
7.5, 8. Bueno, fíjense en cómo ya estamos en valores altos del nivel de la fuente y la tensión, la caída de tensión en el diodo Zener es la de un diodo en directa, o sea, 0,7 voltios en la teoría, acá en la práctica, el 4740 aproximadamente ronda los 650, 640, etcétera, milivoltios, ¿sí? Vamos a un poco más, seguir subiendo para terminar de verificar de que el diodo Zener en directa se comporta igual que un diodo rectificador. Ese es el objetivo de este punto y la conclusión de este punto. 5 y finalmente 10 voltios. Bien, déjenme ver hasta qué pedía. Hasta 15 voltios. Bueno, vamos a acá. Vamos a subir ahora en pasos de 1 voltio, porque no tiene tanto sentido. 11 voltios. 11 voltios. 12 voltios. 13 voltios. 14. 15. Y si quieren, rápidamente llegamos hasta los 20. 16. 17. 18. 19. Y 20. Bien. Bueno, ahí vamos a leer lo que dice el práctico, graficar la curva de la corriente en función de la tensión Zener, con los datos relevados en la tabla, y sacar informes y conclusiones de ese punto. ¿Sí? Y ya pasa a la tercera parte. ¿Qué es lo que ustedes deberían graficar? Si van tomando todos los puntos, punto a punto de lo que hemos hecho recién, ya sea viendo el video, repasando el video nuevamente de la clase o simulándolo ustedes, pueden armar el circuito y simularlo. Si por alguna razón no tienen el 4740, utilicen cualquier diodo Zener, no importa el diodo Zener, sino lo que importa es que comprendan el funcionamiento del diodo Zener en inversa y en directa. En inversa lo que vimos la semana pasada, en directa lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que deberían obtener? Vamos a hacer el barrido paramétrico, como habíamos mostrado la semana pasada. Les recuerdo, le digo lo mismo que la semana pasada, esto no necesariamente lo tienen que saber ni poner en el informe, simplemente es una forma de mostrarle una conclusión más de qué es lo que deberían obtener. En el tipo de análisis, apretando acá en el osciloscopio con el lapicito, se abre la simulación, el seteo de simulación. El tipo de análisis, en vez de poner en el dominio del tiempo, le ponen un barrido, un paso de corriente continua, es decir, acá le ponen que los pasos que quieren que vaya, la variable que quieren que vaya haciendo pasos, es el voltaje, y el nombre del voltaje tienen que poner acá el nombre
que tienen en el esquemático. Fíjense que en el esquemático mi fuente se llama BCC, entonces yo acá pongo el nombre BCC. Acá le voy a decir entre qué y qué valor hacer los pasos, o sea, entre 0 voltios y, como hicimos recién, hasta 20 voltios. Y acá el incremento, como lo va a hacer automático y no me va a generar demasiado esfuerzo, le voy a dejar un incremento chico de 0,1 voltios total que calcule la computadora. Aplicamos, aceptamos, hacemos la simulación, ¿sí? Y acá, fíjense cómo varió la corriente de la R2 en función de la tensión de la fuente, de la BCC. Pero nosotros queríamos la tensión del diodo en función de la corriente por R2, que es lo mismo que la corriente por el Zener. Digamos el circuito. R2, la corriente, estos 40,98 mA que tenemos en este momento, es lo mismo que pasa por el Zener. Me grafico esa corriente en función de la BCC. Y yo lo que quiero es la corriente en función de la tensión del Zener. Entonces, marcamos en la escala de X, y acá en el eje X le cambiamos la variable al eje X. Y vamos a poner, fijémonos cómo se llama el diodo. Se llama D1 y tiene pin 1 y pin 2, o pin ánodo y pin cátodo. Veamos cómo lo llama el programa. Diodo 1, pin ánodo. Entonces la tensión en el diodo 1, en el ánodo, es lo que yo quiero que esté en el eje X. Le doy OK y me grafico la curva del diodo que nosotros conocemos. Empieza en 0, 0, 0, 0, 0, 0, acá se empieza a despegar de a poquito, ¿sí? Y llega a, o va subiendo hasta aproximadamente 0,7, 0,75, 0,6. Si quieren, lo hagamos un poquito más extensa la curva. En lugar de que vayan de 0 a 20, lo vamos a hacer ir de 0 a 50 voltios, para que me grafique más puntos y más completa la curva. Bueno, no, se fue mucho. Profe, una consulta. No, sí. Ahí estaba, en la anterior forma estaba hasta 750 milivolts, no llegaba a 20. ¿O era porque tenías la gráfica? Habíamos dibujado la tensión en diodo 1, por eso no llegaba a 20. Acá no llega a 20 porque estamos graficando la tensión en el diodo, no la tensión de la fuente. Hemos cambiado. Recién llegaba a 700 y algo porque estábamos graficando la de la fuente, la del diodo, perdón. ¿Es eso lo que te confundió? Sí, profe. ¿Sí? Seguro, ¿no? Hola, profe. Mire, yo tuve un problema justamente con esto del gráfico. Cuando quiero graficar y le doy a correr la simulación, me compila el circuito en este programa que se llama PSPice AD para ver la onda. Sí. Y bueno, hay un error que me sale que dice DC device BDC is undefined. O sea, el dispositivo DC de corriente directa, BDC, está indefinido. Y por más que le cambie el nombre a BCC a todo, me sigue dando el mismo error. Me dice DC device BCC is undefined. Y quería preguntarle cómo es que no se lo podría arreglar eso. ¿No te toma esta fuente? ¿Eso es? No, ese es el error que me sale. No sé por qué será, ese es el tema. Si yo supiera por qué es, entonces lo podría cambiar. Pero ese es el error que me sale. Me dice que el dispositivo ese, BDC, está indefinido. Y yo cuando le quiero cambiar el nombre, y efectivamente le cambio el nombre, me sale que sigue indefinido. Y no sé por qué. Bueno, pero guarda de que hay una fuente que no funciona del todo bien cuando queremos hacer esa simulación. O sea, esta fuente de continua tiene que ser esta
O sea, en la librería source, la fuente BDC. Esa es la que Sí, vos tenés que traer. ¿Sí? sí, Y esa es la que fíjate, uso, la que usamos. fíjate que por defecto te trae con un nombre que tiene una letra y un número. Déjalo así, con la letra y el número, porque por ahí puede que tenga algún problema al no tener número. En este caso no me está dando problema, pero recuerdo de que que me solía dar problema al no tener número. Entonces déjalo con un nombre que contenga letra y número. Y prueba de nuevo, ¿sí? Si no, mandarme una Sí, foto ya, por sí tiene WhatsApp o letra y algo. número, profe. Ajá. Bueno, mandame una foto por Sí WhatsApp tiene letra y número. y tratamos de verlo. ¿Sí? Lo que sí Ok, les aseguro es que no es fácil de manejar este software. Es bastante quisquilloso, por decirlo de alguna forma. Fíjate que tengas la masa, la referencia, ¿no? Que no se te haya perdido, que no se te haya borrado. Ya está el GND. Y bueno, tratamos de verlo. Pero estos valores, esta medición así paso a paso, ¿lo podés hacer bien? ¿Te lo simula bien? sí, me lo simula bien. O sea, el Y hoy problema justamente es a la cuando mañana querés pasó un hacer la error gráfica. curioso. Sí, ese es el segundo problema. El Ujú. primer problema se resolvió de alguna manera y era que por más que le cambiara los valores de voltaje en la fuente, no cambiaban los valores del circuito. O sea, si yo le ponía 15 voltios, me seguía marcando 10. Y bueno, ese es un problema que se solucionó solo, pero este no sé cómo solucionarlo. Se solucionó solo, bueno. Bueno, tratemos de Sí, verlo, mándame después le cuento, pero eso pasó. bueno, mándame un WhatsApp y tratamos de analizar qué es lo que puede ser. ¿Sí? Eh, Ok, profe, le voy a pero, mandar. ¿Tiene pero algún número en especial? sí, ustedes tienen mi número. Se los pongo de nuevo en el chat. Ok, ahora se lo mando. Ahí está. Bien, gracias. Eh, pero sí les puedo decir de que hay muchísima información en Internet, en YouTube, en Internet, en Google, pongan PSPICE, simulaciones, o pueden poner esta palabra clave de C Suite y les va a salir muchísima información y ahí vamos a ver, pueden ver qué es lo que puede estar pasando, o les puede dar alguna ayuda. ¿Sí? Bueno, volviendo, acá Sí, eso hicimos... quisimos hacer esta mañana y... mm, No, está bien, eso bueno, estábamos haciendo esta mañana y no dio resultados, pero eso. Ya le mando un bueno, mensaje. ah, Gracias. de nada. Ahí le puse un poquito más grueso y si quieren podemos cambiar un poco la grilla. eh, eh, la grilla en X, de 0 a 100, así está bien. Y la grilla en Y, vamos a sacar el automático en pasos de 20, 2 por 1, 2, sí, ahí. Bueno, ahí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, la tensión y la gráfica. ¿Ok? Esta es la curva que ustedes deberían obtener tomando todos los puntos. Guarda, vamos a hacer un pequeño cambio. En realidad, la curva que ustedes deberían llegar es nada más que hasta 20, porque hicimos hasta 20. Bueno, me cambio todo. Esto vamos a hacer les voy a hacer una explicación para los que ya están un poquito más experimentados en el software. Cada vez que ustedes mandan a simular, les resetea todos los seteos que habían hecho antes. Para que eso no suceda, cuando hacen un cambio, por ejemplo el que vamos a hacer acá, que sea tensión en diodo 1, ¿sí? Y vamos a cambiar también la grilla, como habíamos puesto recién, y vamos a cambiar la grilla en I, ok, ahí 750, no me gustó cómo quedó la grilla en X, eh, de 0 a, a
a 1 voltio con 10. Pero no me muestra los valores, tampoco me gusta. 0,1, 0,2, ok, ahí está, 2, 4, 6, 8, 7, 50, y si quieren lo ponen un poquito más grueso a la línea, y ahí queda. Si ustedes se vienen acá al lapicito, en la última pestaña que dice Proof Windows, hay una opción que dice mostrar last plot, o sea, si lo cambian a la última gráfica, cada vez que ustedes hagan un cambio, no les va a modificar un cambio en la tensión. Por ejemplo, vamos a cambiar el barrido para que sea hasta 30, por ejemplo, y ahora no debería hacer cambios en toda la curva, ¿sí? Sigue siendo igual el seteo de los puntos, de la gráfica, todo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Tercera parte. Analizar una aplicación básica de la regulación utilizando el diodo Zener. El circuito que propone es una resistencia de 100 ohm, el 4742. Vamos a ponerlo. Una resistencia de 100 ohm. El 4744, vamos a buscarlo. No, 4742, perdón. 4742 no lo tengo. Bueno, dejemos el 44, no hay problema. Y después una resistencia de carga más de 150. Vamos a buscar el resistor. Y rotamos. Lo ponemos ahí. Y acuérdense, con esto yo podía poner uniones de cables. Ahí. Y ahí. Lo prolijamos un poco. Le vamos a poner el valor de 150 ohm. En lugar de un K, solo 150. Esta identificación se la vamos a sacar. Y, ¿qué más dice? Armar el circuito, colocar la VCC a 24 y medir la corriente y la tensión en el Zener. Entonces la fuente la ponemos en 24 voltios. Vamos a ponerle el 24B. La corriente y la tensión en el diodo Zener, en función de lo concluido en la primera parte del trabajo, qué valores puede tomar la resistencia de carga para lograr una regulación correcta de 12 voltios, siempre sin dañar el diodo Zener. ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir en este punto 3? El 4742 es un regulador a 12 voltios. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver el que tenemos nosotros, el 4744, a qué regula. Simulemos. Tenemos que cambiar acá a dominar el tiempo. Clicar. Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces reguló a 14,4 voltios. El 4744 debe ser de aproximadamente 14,4 voltios. La corriente en la resistencia es 96 mA. La resistencia debería ser
o debería soportar 1,38 vatios. La corriente en el diodo Zener es de 5,28 microamperes y debería soportar, vamos a ver si podemos acomodar un poco esto, debería soportar, este 14 lo vamos a borrar, entonces corriente en la resistencia, potencia, corriente en el Zener y potencia, y corriente total por la R2, ¿sí? Y la potencia también del R2. Fíjense que el diodo Zener está regulando en 14,4, debe ser un Zener de 14,4, habría que verificar exactamente el 47-44, de cuánto es. La corriente que está circulando es de 5,28 microamperes. Y la potencia que le estamos imprimiendo es de 76 microvatios, prácticamente nada. 96 miliamperes es lo que circulan, a ver, esta resistencia es de 100 y de 150. 96 miliamperes es lo que circula por la carga, 1,38. 96 miliamperes. Bien. Hagamos una prueba. Vamos a poner 50 voltios, mucho más grande el valor. Está regulando en 15, subió un poquito. Y son 100 miliamperes y 300 por acá, ¿sí? Ahí recién está regulando. El diodo Zener, el 4744, debe ser de 15 voltios, ¿sí? Entonces, con 24 voltios no alcanzaba a regular, ¿sí? Vamos de nuevo a los 24 voltios para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Por qué decía que por qué digo que no alcanza a regular? Porque es demasiado chica la corriente que está circulando, o sea, no está regulando. Y si nosotros nos revisamos en la hoja de datos, debe decir de que el Zener tiene una corriente mínima que debe ser seguramente más grande que 5,28 microamperes. Entonces vamos a tener que subir un poquito la fuente para que empiece a regular, para que el circuito quede regulando. Ahí, por ejemplo, con 30 voltios ya está regulando, es un diodo Zener de 15 voltios, y fíjense en que la corriente sí ya es considerable y ya está. ¿Por qué? Porque ya está trabajando. Si quieren, vamos a hacer en pasos un poco más chicos, 25 voltios. En 25 ya empezó a regular, ¿sí? El límite está entre 24 y 25 voltios. 24,5 por ejemplo. No alcanza a regular todavía, ¿sí? Porque está en el orden de los microamperes. Y cuando yo subo medio voltio más, 25, ya la corriente en Zener es considerable. ¿Por qué? Porque ya empieza a trabajar, ya empieza a regular. Entonces vamos a dejar una tensión que trabaje bien para este Zener en particular que nosotros tenemos, el 4744. No es lo mismo que el circuito que está propuesto en el trabajo práctico. Entonces, dejamos en 30 voltios, el Zener está regulando en 15, ¿sí? Y si sube más de 50, que es lo que había hoy, para ver nomás. Vamos. Si subo más de 50, la simulación me dice de que van a estar circulando 248 mA por el Zener y que el Zener va a disipar una potencia de 3,75 vatios. Habría que verificar en la hoja de datos de qué potencia es este Zener, pero seguramente es un Zener genérico de medio vatio o de 1 vatio a lo sumo. Entonces, como conclusión a tu pregunta, el Zener este se quemaría en la práctica.
acá en la simulación te simula, este programa no te muestra que un componente se dañe. Me parece que hablaba con ustedes o con alguien de quinto año, no me acuerdo, de que había otro software que mostraba de que el componente se quemaba, le salía una llamita, no sé, que es lo que me había comentado un chico, que mostraba que se quemaba. Acá no muestra que se quema, pero vos tenés que tener la sabiduría de saber de que se está disipando 3,75 vatios matemáticamente hablando. Habría que ver si físicamente el diodo se aguanta 3,75 vatios. Te lo puedo asegurar que no. Entonces, con 50 voltios lo quemaría. ¿Responde eso a lo que me querías preguntar? Sí, bien, profe. Bárbaro. Bien. Inclusive nos puede servir para saber, por ejemplo, en 35 voltios, ¿qué pasa? 1,49 vatios. Y para mí, si no me equivoco, vamos a hacerlo rápido. 1N4744. Wow. 1N4744. Acá. Mira, acá en Alibaba ya te muestra que es de 1 vatio, es ese que está recuadrado, ¿sí? 15 voltios es la tensión Zener, la I, este 17 es I Zener máxima, ¿sí? Después impedancias, voltaje, qué sé yo, pero no dice la potencia, pero acá en la especificación dice que es de 1 vatio. Le han puesto vatios con B corta, pero bueno, la traducción de Alibaba. Es de 1 vatio y 15 voltios. ¿Sí? Entonces, acá 15 voltios es lo que está regulando, pero al nosotros medir 1,49 vatios, el componente se quemaría. Y con 30, que lo habíamos hecho, ¿en cuánto estaba? En menos de 1 vatio, o sea, 740, y estamos en el límite de lo que se recomienda, o sea, siempre hay que hacer diseños que no superen el 70-80%. En datasheet de internet sale que es hasta 1 vatio. Gracias, Mauro. Bien. ¿Ok? Bueno, es simplemente esta parte del trabajo práctico es para que ustedes hagan una aplicación del circuito y del circuito básico del diodo Zener y que puedan jugar con el circuito, puedan ir variando la VCC, como variamos recién, y ver en qué momento se quemaría, variar para abajo la VCC y ver en qué momento ya nos regula, y cuando no regule, por ejemplo, habíamos visto que con 24 voltios no estaba regulando bien el diodo, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque daba el microampere. ¿Y qué podemos hacer para corregir un poco el circuito si lo que yo realmente quiero es 24, porque es no sé, la fuente de 24 voltios es un valor bastante utilizado en la industria, 24 voltios de continuo. Y si yo realmente mi entrada es 24 voltios y quiero regular en 15 voltios porque el Zener es de 15 voltios, ¿qué tendría que hacer? Y darle un poco más de corriente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que esta resistencia se llamaba limitadora de corriente? Al ser de 100 ohm, está limitando un poco la corriente necesaria para que regule o para que trabaje. Deberíamos bajarla un poquito. Vamos a poner 82 ohms, ¿sí? Todo esto es prueba y error. En realidad, ustedes tienen que hacer el cálculo, tienen que realmente entender el cálculo y ver cómo trabaja. Fíjense que con 82 ohms ya está dejando circular un poquito más de corriente y ya el Zener está queriendo regular. Todavía me parece que está en el codo de la regulación.
yo lo bajaría un poquito más, 69 por ejemplo, y ahí ya tenemos un poco más de certeza. ¿Por qué? Porque ya tenemos medio vatio en el diodo, 15 voltios, y ya está regulando bien. ¿Sí? Y lo regulamos con los 24 voltios. Todos estos juegos, todos estos análisis, es lo que yo busco que ustedes hagan con esta tercera parte del trabajo práctico. O sea, les pido hacer análisis y funciones, pero de fondo lo que quiero es que varíen de BCC y se vayan dando cuenta cómo hacer o cómo analizar el circuito. En particular, en el punto 3 le digo, les menciono, en función de lo concluido en la primera parte del trabajo, ¿qué valores puede tomar la resistencia de carga para lograr una regulación correcta de 12 voltios, en este caso de 15, siempre sin dañar el diodo Zener? ¿Qué es lo que le estoy queriendo preguntar? Fíjense en que esta resistencia es de 150, en este caso con 24 voltios, estamos regulando bien los 15 voltios. Ahora, si la resistencia empieza a bajar, por ejemplo, vale 100 ohms, ¿qué pasa? Veamos qué pasa. Al bajar mucho la resistencia, ya como que está pidiendo demasiada corriente con respecto a la corriente que está limitando esta resistencia. Entonces me queda muy poca corriente disponible para el Zener y ya no trabajaría. Entonces, vamos a subirlo un poco, en pasos de 10, a ver si en algún momento empieza a regular de nuevo. 110 no. 120. Ahí está regulando de nuevo bien. ¿Sí? Con 120, entre 110 y 120. Si quieren, ustedes lo hacen un poco más fino y encuentran algún valor específico. Con 115 también está regulando bien. ¿Sí? Está como medio el límite porque es 23 milivatios y 1,5 miliamperes. Es como demasiado chica la corriente, pero este es más o menos el valor del límite inferior para que trabaje bien el diodo Zener, que es lo que yo les pregunto acá, una regulación correcta, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar la resistencia de carga? Ahora, lo bajé para abajo, y si lo subo para arriba, ¿qué pasa? Por ejemplo, pongamos 1000 ohms. Con 1000 ohms ya es muy grande la resistencia, consume muy poca corriente, y como esta resistencia de carga había dejado pasar mucha corriente, el excedente de la corriente que no consume la carga se va por el Zener. Entonces, por el Zener estamos disipando 1,72 vatios, ¿sí? Lo cual se dañaría. Volvamos a la resistencia que teníamos originalmente, que era la de 100 ohms. ¿Sí? Con la de 100 ohms y 1000 ohms de carga, todavía estamos fuera de un margen para que el diodo trabaje bien y no se queme. Entonces, deberíamos bajarle un poquito, 820 ohms. Ahí estamos casi en el límite. Vamos a poner, como si existiera, 750, por ejemplo. No, menos todavía. 650. Bueno, miren. Casi que pego en el palo. 650 ohms me da 999 milivatios. O sea, prácticamente un vatio. ¿Qué es lo que significa esto? De que este es el límite superior, teórico, por supuesto, porque si lo armamos en la práctica,
no estaría bueno de que estemos en el punto justo en donde ya no se quemaría por potencia, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que hacer diseños con un 70-80% de tolerancia en los valores de potencia. Pero este sería el punto teórico más alto en donde, que puede tomar la resistencia de carga, en donde el Zener regularía bien y trabajaría bien, ¿sí? Con una resistencia limitadora de 100 ohms y con una tensión de 24 voltios. Ahora vamos a ir para abajo, nuevamente vamos a hacer lo que hicimos hace un ratito, para ver hasta dónde puede bajar, que habíamos dicho que con 150 ohms no funcionaba, con 100 tampoco, vamos a poner 220, acá sí está funcionando, y bueno, habría que hacer un poquito más minucioso o hacer los cálculos, por supuesto que para eso nosotros estamos estudiando el circuito, 180 ohms, acá lo que estamos haciendo es prueba y error, pero todo esto tiene un fundamento teórico. Acá estamos, me parece que ya en el límite. Entonces, los valores de carga que podría tener van entre 180 ohms y, perdón que me olvide, pero creo que era 650 ohms. El límite inferior es 180 y el límite superior es 650. 180, ya más abajo de eso, consumiría demasiada corriente en la carga y no le permitiría corriente en el Zener, por ende no regularía. Y 650 ohm es el valor más alto, ómicamente hablando, de la resistencia de carga, porque si subo más, va a consumir demasiada poca corriente y vamos a tener demasiada corriente por el Zener que lo quemaría. Entonces, ahí encontramos lo que está pidiendo el punto 3. ¿Qué valores puede tomar la resistencia de carga para lograr una regulación correcta de 12 voltios, siempre sin dañar el Zener? Eso, entre 180 y 650. Todo esto lo hicimos empíricamente y con prueba y error del circuito que hemos armado. Lo lógico es que ustedes hagan un cálculo, que muestren en el informe cuáles son esos valores de resistencia y que después lo simulen y lo terminen de corroborar con la simulación. ¿Quedó claro? ¿Alguien que diga sí? Profe. Bárbaro, bien. Sí, profe, quedó claro. Vamos. Me alegro. Bueno, esto ya les va a dar una cancha y una práctica muy buena con circuitos del diodo Zener para practicar, jugar y entender el comportamiento. Así que totalmente recomendado que armen este circuitito básico y que se pongan a jugar con el software y que se pongan a hacer estas simulaciones y estas mediciones y que vayan viendo cuándo ya se quema, cuándo ya no regula, etcétera, etcétera. Sigamos. Cuarta parte, analizar la aplicación básica de regulación utilizando el diodo Zener con una fuente de corriente alterna, ¿sí? Seleccionar del manual de OnSemi un diodo de 5,1 voltios, de 6,8, de 12 y de 20, todos de 2 vatios. Acá lo que quiero hacer con esta cuarta parte es no darle yo el nombre del diodo, sino que ustedes aprendan a buscar cuál es el componente que necesitan para una regulación de 5,1 voltios. ¿Sí? Yo no me lo acuerdo de memoria, pero vamos a usar el diodo que estamos usando y vamos a hacer esta aplicación con 6,8 voltios y una fuente de 24 voltios de alterna. Vamos a dibujar ese circuito. Entonces, esta resistencia ya no va, este cableado no va, esto no va.
La R1, ¿qué dice? Resistencia de un K. Vamos a poner entonces un K. La fuente tiene que ser de alterna, entonces vamos a seleccionar la que se llama B. Si ustedes ponen BDC, les da la de continua, y B, BCA, acá está, es la de alterna. BCA, source, ponemos ahí, esto lo ponemos ahí, lo conectamos ahí, y dice que tiene que ser de 24 voltios, tensión alterna, 24 voltios, tensión de continuo hacia el offset, 0. Se lo voy a borrar esto para que no confunda, y acá le vamos a agregar 24B. Ok. Y vamos a poner una punta de osciloscopio, porque ahora vamos a medir una gráfica ahí en el Zener, y vamos a simular. Bien, a ver qué pasa. Tensión en la R2, 50 voltios, cuidamos, vamos a poner un punto más acá, para ver que la fuente esté funcionando bien. Algo no me está funcionando bien. Referencia valor. $24 voltios. ¿Qué es lo que no me están dando? Tiene toda esta complejidad desde el software. Vamos a sacar todo esto. Poner el tiempo hasta un segundo. Y vamos a medir la tensión. Esta se llama B1. La tensión en B1. No me estaría mostrando. Me están dando esta fuente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que quiere? A ver, 24, valor. 24, tensión.
magnitud 24, fase continua. Tendría que andar. Profe, ¿no le debería meter las puntas del osciloscopio al circuito? Oh, perdón. ¿O lo tomo lo mismo? Ah, sí. Sí, que de todas formas estaba midiendo con el histórico anterior, pero no me muestra. $10 voltios. ¿Ves? El nivel de continua me lo representa bien, el nivel de offset, que son esos 10 voltios. Y esto, si le pongo una variación de 10 voltios de alterna, no varía. Tampoco sé a dónde estaba la frecuencia. Vamos a hacer otra. Hay una que se llama B seno. Vamos a ver si esta fuente nos anda mejor. Valor de alterna le vamos a dar 24 voltios. Frecuencia 50 Hz. Offset y amplitud nada. Vamos a poner la punta nuevo. Amplitud, parece que acá va el valor de la amplitud. De offset voltios. Me va gustando. Vamos a poner una simulación nada más que hasta 40 milisegundos. Que tenemos acá.
Bueno. Profe, ¿no está bien la curva que le pasa un Zener de 5 volt o algo así? No, porque estamos midiendo acá en el generador. O sea, todavía no estamos midiendo el seno. Deberíamos medir el seno completo. Yo también me Sí, equivoqué al pero si no principio. tenés nada en paralelo, ¿Cómo? no es lo ¿En mismo. paralelo al Si no tenés seno? nada en paralelo, claro. No, pero si yo pongo la punta acá en la fuente, debería medir el seno completo y poner otra punta acá para que me mida con el rojo la del seno. Entonces tendría que medir dos gráficas, me lo está superponiendo. Está regulando en 15 voltios y en 0,7. Sí, o sea, es lo que vos decís, eh, pero este punto debería medir la fuente. Debería medir, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una punta referenciada acá, aunque no debería tener sentido porque la otra es referencia de masa. Ahí está, mira. Bueno, vamos. A ver, entonces, con violeta vamos a arreglar un poco la gráfica. Vamos a ponerle en espaciamiento 4, 2, sí. Y acá hasta 10, sí. 40 milisegundos. $20 milisegundos. X, y paso de 10. Vamos a poner el paso de 20 voltios. Me gusta un poco más. Entonces, 10 milisegundos, medio ciclo, 20 milisegundos, un ciclo, y a los 46 milisegundos el segundo ciclo. Y acá tenemos 10, 20, 30 voltios. Aproximadamente acá es 15 voltios. Fíjense en cómo vamos a ver el circuito. En semiciclo positivo, el diodo Zener empezaría a regular recién, o sea, regular es establecer, dejar fijo su valor de tensión, recién cuando lleguemos a la tensión del Zener. La tensión de este Zener era 15 voltios, habíamos hablado. Entonces, fíjense cómo sigue a la tensión de alterna al principio y cuando llega a 15 voltios se establece y regula, por más que la tensión en la entrada vaya variando hasta los 24 voltios que teníamos y vuelva a bajar los 24 voltios de pico que está poniendo, ¿sí? En realidad el ejercicio dice transformador de 220 voltios, o sea, cuando lo arman, de 220 a 24, y eso sería el valor eficaz. 24 voltios de eficaz, vamos a hacer un cálculo, 24 voltios por raíz de 2, o sea, 1,41, es 33,84 voltios de pico. Entonces, vamos a poner acá, para ser más específico, 3,8 voltios de valor pico, lo cual me daría una tensión eficaz de 24 voltios. Simulamos de nuevo. Ahí, en esta tensión violeta, tenemos 24 voltios de eficaz. A los 15 voltios ya regula el diodo Zener. Después, en esta parte ya no regula y en inversa se comporta como un diodo rectificador. O sea, después de superado los 0,7 voltios, cae en 0,7 en él y todo el resto cae en la resistencia. Cae en 0,7 en él, en la naranjita, la señal naranja, y
el resto cae en resistencia, siendo la señal de entrada todo el semiciclo. ¿Sí? Si quieren, podemos mejorar un poco la gráfica, poniendo esto un poco más grueso, lo vamos a cambiar a verde, que se vea mejor, y esta la vamos a dejar en azul, pero le vamos a poner línea punteada. ¿Sí? Ahí está la gráfica de la fuente, y la gráfica de salida, que es la verde. ¿Ok? Eso es lo que pide en este primer circuito. En el segundo hay que dar vuelta el diodo Zener. En el tercero hay que poner dos Zener enfrentados. Y en el cuarto, dos Zener enfrentados, pero al revés también. Fíjense en los valores que tiene. No importa que respeten estos valores, ¿sí? Siempre y cuando ustedes en su circuito sepan cuál es el diodo que están poniendo acá. Por ejemplo, 1N47, y vamos a buscar acá abajo, fíjense en que el 4702 es Zener, el 4740 también, el 47... El 5255 también es Zener. Bueno, probamos el 5255, ¿sí? No importa. Es para probar y para entender el circuito. Lo vamos a rotar. Lo rotamos y vamos a borrar esta línea. Vamos a subir un poquito esto. Vamos a poner esto acá. Y lo vamos a unir. ¿Sí? Y vamos a ver qué efecto tenemos en este circuito. Entonces, el diodo 4744 regulaba en 15 voltios. Ahora, los dos diodos van a regular en 15 más 0,7. Acuérdense cuando veíamos estos circuitos en la teoría, en los ejercicios. 15 más 0,7 de este que está en directa. Entonces, este valor va a ser 15,7. Si quieren, lo pueden medir. Se apoyan ahí y acá pueden medir el valor más alto, se los calcula y acá le pueden decir que ponga una marca, 15,8 voltios, ¿sí? Ok, si quieren, podemos hacer que esa marca esté un poquito, acá le pone el tiempo y el valor de la tensión. Si ustedes quieren, lo pueden modificar a esto para que no se vea el valor del tiempo, porque no tiene sentido. Y si quieren le pueden poner una B y queda más presentable, digamos, la gráfica. Es más, lo pueden poner por ahí y esta puntita que queda un poco alejada. Fíjense en algo que tiene como defecto el software. Las letras las pone en negro. Por eso acá desapareció el valor, pero si ustedes hacen una selección, el valor está. Entonces, acá le deberían modificar las propiedades. ¿Cómo era? Acá cambia la fuente. En color negro no, lo vamos a poner en color rojo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Porque no lo tomo. Aceptar. Ok. Ahí está. Y vamos a medir este valor de acá abajo. ¿Sí? Entonces, seleccionamos la curva que queremos medir. Ponemos de que queremos ver cursores. El valor más alto no, el valor más bajo, que va a ser este. ¿Sí? O si no, podemos usar este, un punto en específico. ¿Cuál punto? Y este.
en particular. Acá le pongo que me ponga una marca, y está el valor de la marca. Le doy OK, y queda el valor. Pero lo voy a poner un poquito más allá, y le voy a cambiar el color para que se vea rojo, y además le voy a sacar la marca de el tiempo, y el valor de la tensión le voy a poner una B. Finalmente, ahí está, ahí quedó el valor de la tensión. Entonces, 28,6 voltios. ¿Qué quiere decir este 28,6? De que este diodo debe ser de 28 voltios más 0,6. En realidad, si vamos a usar la teoría, este debe ser de 27,9 más 0,7, que cae en el diodo en directa. Estaríamos haciendo la regulación en el semiciclo negativo. Probablemente si ustedes buscan en internet, la hoja de datos del 5255 diga que es de 28 voltios, y este está haciendo una caída de tensión en directa de 0,6. En la realidad debe ser más bien 0,6 el del 4744. Y eso es lo que vemos acá. 28 voltios más los 0,6 del otro diodo que está regulando en directa. O sea, esta gráfica, así como la tenemos, podemos hacer ¿dónde está? Una copia de pantalla, que creo que lo habíamos hablado la semana pasada. Print, tools. ¿Dónde estaba? Copy to clipboard. Ok. Y agarran el informe que están haciendo en el Word y copian la señal, y ya tienen la respuesta, digamos, o la señal al punto que estábamos analizando, que era el cuarto circuito, ¿sí? No importa que no sea de 6,8 y de 12, total estamos haciendo simulación, ¿sí? Al cuarto circuito de la cuarta parte. Así tienen que tener las imágenes del primer circuito, del segundo, del tercero y del cuarto. Fíjense cómo me quedó el informe bien prolijito, bien entendible, con los valores, ¿sí? Repasando el video y todo lo que he hecho en el video para obtener esta gráfica, deberían poder hacerla. No importa si no les queda muy prolijita o muy linda, si no se acuerdan cómo es la línea punteada o cómo hacerlo más gruesa, etc. Ni siquiera importa si pueden ponerle estos valores de tensión. Simplemente con que se vea la gráfica, medianamente podemos analizar cuál es la medición que ustedes tienen. O sea, si llegamos a que ustedes me pongan en mi informe esta gráfica, así como está, ya con eso basta, porque podemos ver acá más o menos cuál es el valor, y que han simulado y que saben sacar las conclusiones. O sea, y si quieren por fuera en el Word, hacen algún arreglo para ponerle un texto y poner el valor que regula acá es 14 como algo, 28 como algo, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Pero el tipo de señal que tenemos que tener en el informe es un tipo de señal parecido a esto. ¿Quedó claro? ¿Tienen? Sí, profe. Tienen para entretenerse y para jugar hasta la semana que viene con el software y haciendo la segunda, tercera y cuarta parte del trabajo. La semana que viene vamos a hacer la quinta, generar funciones,
frecuencias no me interesa mucho, y la secta hoja de datos. La semana que viene liquidamos en un ratito el trabajo práctico, y lo único que faltaría es la quinta parte. La secta es análisis de hoja de datos, que eso lo hacen ustedes por su cuenta, ya lo pueden ir haciendo si quieren. Y empezamos a hablar un poco de transistores, ¿sí? Así ya empezamos a ver la teoría del próximo componente y empezamos a prepararnos para el práctico, que de acá a un mes más o menos lo estaremos empezando. Mediados de mayo, casi fin de mayo, empezaremos el práctico y terminaríamos el cuatrimestre terminando el práctico de transistor bipolar. Cierro la clase con esta gráfica, que es medianamente lo que me gustaría ver en los informes de la cuarta parte del trabajo práctico de Diodo-Zener. ¿Alguna duda más? Ok, profe. Profe, ¿Sí? sí, tengo una duda yo. ¿Usted puede hacerlo más ancha la onda, más gruesa, mejor dicho, la onda en el programa y puede ponerlo en el Word para ver si es que se sale más gruesa? Si la Esta, por ejemplo. onda puede hacerla más gruesa y poner, copiarla al Word para ver si es que sale así. Esa es mi duda, ¿no? Bueno, ahí se cortó bastante lo que me preguntabas, pero creo haber Si entendido de puedo que hacer más gruesa. sí. A ver, ahí. El trazo, profe. El trazo, exacto. Ah, bien, profe, gracias. Está resuelta la duda. Gracias. Profe, está muteado. Perdón, vamos de nuevo. Creo que lo que me habían preguntado era si podía pegar la señal con un trazo más grueso. Yo la hice más gruesa en el simulador, la copié, la traje al Word y la pegué y está más gruesa la señal. ¿Era eso el que me había preguntado, que no sé quién era? Sí, profe, gracias. Eso, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, ahí con mi grupo ya le vamos a mandar un video de cómo es que nos sale el error al programa. Lo mufaste. ¿Quién me mufó? Bueno, bárbaro. Ningún problema. Listo, terminamos la clase de hoy. Les mando un abrazo, cuídense del coronavirus porque está muy complicado la situación. Traten de juntarse y salir lo menos posible, no vayan a las clandestinas esas que todo el mundo habla. Cuídense, por favor, chicos, que quiero que transcurramos el año lo más tranquilo posible todos juntos. Les mando un abrazo y cualquier duda me la consulta por WhatsApp, por mail o nos vemos el miércoles que viene. Ese profe, igualmente, cuídese. Ok, chao, profe. Chao chicos, Nos gracias. vemos. Bueno.